Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos, gracias a Dios, en el programa Vital que tenemos miércoles a miércoles, 2 p.m. hora Querétaro, México. Sé que el miércoles pasado no estuve con ustedes y pido una disculpa porque fue algo de última hora, pero gracias a Dios aquí estamos nuevamente conectándonos y confiando que Dios siempre trae una palabra que es de bendición para cada uno de nosotros. Y que nos anime a seguir buscando de Él, a seguir creciendo en Él. Que Dios sea la motivación de nuestra vida, que podamos descubrir que Él es lo más preciado, lo más importante que cada uno de nosotros podemos tener. Y para mí siempre es una bendición el poder estar con ustedes, acompañarles y compartir de este Dios maravilloso que está obrando en cada uno de nosotros y que cada día tiene esa pasión para que tú y yo alcancemos esa vida que Él preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ella. Cuando leemos este versículo en Efesios 2:10, Él nos está diciendo que Él nos creó, somos producto de Él, somos su creación divina y que nos dio un propósito eterno a cada uno como ser humano. Pero las personas que descubrimos ese propósito son aquellos que decidimos creer en Él, aquellos que nos acercamos a Jesús y nos damos cuenta que no tenemos por qué enfrentar este mundo solos, sino que tenemos a un Dios poderoso que dice: yo peleo tus batallas, que dice: yo te levanto, que Él dice que Él levanta nuestra cabeza, que Él es nuestro refugio, nuestro escudo también, eso para cada uno de nosotros. Y entonces descubrimos verdades profundas a través de las cuales tú y yo podemos vivir en lo sobrenatural y poder reflejar también a nuestro Señor a través de nuestra vida para todos aquellos que no le conocen. Cuán importante es no perder de vista a las personas que nos rodean. Cuán importante es entender que la pasión de nuestro Señor somos cada uno de nosotros. Cuando ahorita que dije pasión, vino a mi mente la película de la Pasión de Cristo. Y esa película refleja el sufrimiento que Él vivió, lo que significó esa muerte de cruz, pero el trato que Él tuvo de parte de los soldados romanos. La palabra nos enseña que en esa época había una ley que solo podrían ser azotados 40 veces. Entonces Jesús era azotado 40 veces menos una. ¿Qué significa eso? Significa que lo azotaban 39 veces para no llegar a las 40. Y entonces volvían a empezar de cero y volvían a azotarlo otras 39 veces. Y eso lo hicieron repetidamente. Es más, se dice, perdón, tengo mi cafecito, se dice que aún en esa película no logramos dimensionar cuán grave fue el daño en su cuerpo. Y yo recuerdo, es una película de hace muchos años, pero recuerdo el impacto que tuvo en mi vida el ver su cuerpo desgarrado, sus músculos y todo él sangrando por tanto latigazo que recibió. Y ellos no pusieron un límite a este castigo y por eso él fue torturado en sobremanera, simplemente por ser nuestro Señor, por ser el Rey de los judíos, por ser el Rey de reyes y Señor de señores hecho hombre, para morir por nosotros y darnos vida eterna. Y eso demuestra claramente su pasión por nosotros. De ahí el nombre, la pasión de Cristo. Somos nosotros, los seres humanos, su creación, la cual Él no quiere que se pierda, la cual Él anhela que descubran quién es Él, que descubran que Él no es un concepto religioso, que Él no es un cúmulo de mandamientos, no. Él
Él es un Dios vivo, lleno de amor, lleno de gracia, lleno de favor, que por supuesto hay una vida que Él diseñó, una vida donde todo lo bueno de Dios se manifiesta a través de nosotros. Ahora, esa vida es imposible vivirla en nuestras fuerzas. Solo podemos vivirla a través del poder de Dios. Y por eso Él murió en la cruz, para que el Espíritu Santo viniera a vivir dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo es todopoderoso porque es Dios mismo, porque nuestro Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces es el poder del cielo habitando en nuestra vida, para que podamos alcanzar esa vida que por la imperfección y la maldad que entró en el mundo a través del pecado, ya no era posible que el ser humano la alcanzara. Entonces Él vino a redimirnos de esta manera y pensar en esa pasión, pensar en ese amor que nos tiene, que estuvo dispuesto a hacerse hombre y morir en una cruz y ser torturado de esa manera para que todo ser humano pueda alcanzar la salvación. Y yo creo que no puedo dimensionar la grandeza de su amor, la grandeza de su pasión, su fuerza para defendernos y para hacer un camino de salvación para cada uno de nosotros. Es maravilloso descubrir a este Dios que te ama tanto y que ha hecho todo para que tú y yo podamos alcanzar esa vida sobrenatural, esa vida que refleje a Dios en esta tierra. Y yo quiero que vayas conmigo al libro de Filipenses esta tarde y leamos el versículo 12, bueno, capítulo 2 de Filipenses, y nos vamos a ir al versículo 12 y versículo 13. Y mira lo que dice su palabra. Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13, dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Este es Pablo hablando a la iglesia de Filipo. Pero obviamente nos habla a todos los que somos los hijos de Dios, porque es una palabra viva que es perpetua. Y dice, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Y vamos a hacer pausa acá en este momento. Y Pablo está diciendo, ¿sabes? Sé que ustedes seguían a Cristo y seguían mis instrucciones y mis enseñanzas porque les fueron reveladas al pueblo de Filipo. Pero luego dice, y sé que lo hacen aun cuando yo no estoy presente. ¿Sabes qué? El ser humano tiene esa tendencia a portarse bien cuando está frente a otras personas o a personas que a ti en lo particular te importan y que pueden determinar o tomar decisiones sobre tu vida. Personas que están en autoridad sobre ti, como son los padres, como quizás el liderazgo de una iglesia, como son tus jefes en el trabajo. Y si el jefe está presente, todo el mundo marcha y toda la operación sale a tiempo, porque no haces cosas indebidas, no te robas tiempo de tu trabajo. Si tus padres están presentes, tratas de portarte de la mejor manera para no recibir un castigo, de no hacer las cosas que ellos te han dicho que no hagas, para no recibir disciplina. Y cuando los líderes están presentes o el pastor está presente, tratas de portarte cristianamente hablando, porque no quieres que ellos tal vez se den cuenta de tus debilidades, de las cosas que no están bien. Y esa es una tendencia del ser humano, a vivir de acuerdo a la opinión de otras personas. Pero ¿qué de vivir por convicción? Porque cuando Pablo habla a la iglesia de Filipo, él dice, yo sé que ustedes viven por la convicción del Espíritu. Sé que hay algo superior que está obrando en sus vidas. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña
en Juan 10, capítulo 16, que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Es decir, cuando yo tengo algo malo dentro de mí, cuando sé que hay una necesidad en mi alma de cambio, porque sé que no me estoy portando de la manera correcta, porque sé que mis actitudes, mis pensamientos, mis acciones no son agradables a Dios. Yo tengo el poder del Espíritu Santo para que me convenza de pecado. ¿Qué pasa cuando yo soy convencida de pecado por el poder del Espíritu Santo? Se vuelve en mí el anhelo de vivir para Dios. Esta convicción hace que yo no quiera ceder al pecado, hace que yo me rinda al poder de Dios. Permite que el poder de Dios actúe en mí y ese poder venga y obre en mi vida y transforme aquello que no es agradable a Dios. Pero tengo entonces que buscar esa convicción. No basta con que tú y yo sepamos lo que a Dios le agrada. Debo de entender cómo funciona el reino de los cielos. Debo de entender qué es lo importante para Dios, para que yo pueda entonces vivir de acuerdo al poder del cielo y de acuerdo a lo que es agradable a Dios. Y Él me está diciendo que lo que yo necesito es ser convencida por el Espíritu Santo. Es decir, cuando tú descubres una verdad de Dios y dices, verdad, yo no estoy viviendo bajo esa verdad, yo estoy haciendo cosas que no son correctas delante del Señor. Si tú anhelas vivir para Dios y si tú conoces la verdad y entiendes la verdad que funciona a través de la convicción del Espíritu Santo en tu vida, entonces tú empezarás a correr a su presencia y le dirás al Espíritu Santo, convénceme de pecado, no quiero estar cómodo en el pecado, no quiero vivir mi vida desagradándote, quiero vivir para ti, no cuando tengo un Dios que me ama tanto, que dio su vida en la cruz del Calvario, que estuvo dispuesto a sufrir de una manera que es indescriptible para los hombres, pero que por su pasión por la humanidad y por su amor por nosotros, no le importó morir una muerte tan espantosa. Y entonces ahora yo tengo ese amor en mi vida, porque me he encontrado con Él, porque he descubierto a Dios, y entonces descubro su misericordia, descubro su gracia, descubro su favor, descubro su gran amor por mí. ¿Cómo yo no voy a responderte en amor? Y sé que esto es desagradable a ti, pero lo sé aquí, y yo necesito ser convencida en todo mi ser por ti, Espíritu Santo, de que eso que yo hago es pecado, y quiero que rechazarlo con todas mis fuerzas, quiero desecharlo de mi vida, quiero sacarlo fuera de mí, y la única forma es a través de ti, Espíritu Santo, que hoy habitas en mí. Entonces convénceme de pecado para que yo pueda vivir para ti, para que eso me incomode, para que me sea desagradable, para que yo no esté esperando como que por magia de repente voy a cambiar. No, tú ya hiciste tu parte, tú ya moriste en la cruz para redimirme de mis pecados y para que tu sangre me cubriera, y entonces el Espíritu Santo pudiera venir y habitar dentro de mí, porque sin tu sacrificio, sin esa sangre que me cubre, el Espíritu Santo no podría morar dentro de mí, porque Él no mora donde hay pecado. Pero por tu sacrificio Él puede hoy vivir dentro de mi ser. Entonces, si Él vive dentro de mí, ¿cómo yo rendirme al pecado? ¿Cómo yo dejar pasar el tiempo, dejar pasar los días, esperando que como con una varita mágica tú vengas y hagas la obra en mi vida? No, tu parte fue dejarme al Espíritu Santo para que yo, Cristina, hiciera mi parte, y es buscarte. Y dice la palabra que si yo busco, encuentro. Pero muchas veces buscamos solo las cosas naturales o materiales de este mundo. Buscamos que Dios sane relaciones, buscamos que Dios sane nuestras finanzas, que Dios sane una enfermedad, que Dios sane un matrimonio, que Dios cambie el corazón de un hijo. Pero quiere buscar las riquezas eternas, quiere buscar el poder de Dios, ese poder que transforma, ese amor que transforma todo lo que está en mi interior y produce en mí una nueva vida para que yo pueda glorificar al Padre.
¿estamos nosotros teniendo esa pasión por Dios? ¿Estás tú anhelando cambiar por amor a Él? Y si estás anhelando cambiar, ¿has entendido que en tus fuerzas no puedes cambiar? Que necesitas entender cómo se cambia de acuerdo al reino de los cielos. Se cambia a través del poder del Espíritu Santo. No tienes que hacerlo en tus fuerzas, pero sí tienes que buscarlo. Sí tienes que clamar, sí tienes que ir y decirle, Espíritu Santo, yo desato tu poder en mí para que traigas convicción de pecado a mi alma y yo sea movido a un genuino arrepentimiento que me va a llevar a un cambio, a una transformación, a estar dispuesto a vivir un proceso de transformación en mi vida. Y la iglesia de Filipo lo había entendido. Ellos no vivían para el ojo humano, vivían para el ojo de Dios, vivían para Él, porque Él nos ve en todo tiempo. De Él no nos podemos ocultar jamás. Y ellos querían agradarle. Era una motivación que el Espíritu Santo había producido en sus vidas, porque ellos habían buscado que el Espíritu Santo produjera esto en ellos. El Espíritu Santo es el que también te convence de justicia. ¿Y qué es la justicia? Todo lo que es agradable a Dios y todo lo que Dios hace posible en tu vida. Él hizo justicia en la cruz del Calvario. Él compró con su vida nuestros pecados y pagó con su vida por ellos. Y así hizo justicia. Es una bondad que sobrepasa el entendimiento humano, pero a través del Espíritu Santo puede ser convencido de esta justicia y entonces vivir de acuerdo a esta justicia para Él. Es decir, no hago lo que quiero, hago lo que tú deseas, hago lo que tú anhelas, porque si seguimos leyendo, ya me iba a adelantar sin leer el versículo, pero vamos a continuar leyendo el versículo. Entonces dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Cuando hablamos de reverencia y temor, hablamos de intimidad. ¿Por qué? Porque yo no puedo admirar a Dios de tal manera que me haga y produzca en mí un deseo de tener reverencia delante de Él, de actuar y de vivir con un respeto profundo para Él, de que a mí me importe al 100% lo que Dios piensa de mis acciones, de lo que Dios piensa de la forma en que yo pienso y de mis emociones y de lo que siento en mi alma y de las cosas que yo guardo en mi alma. Entonces, si yo no tengo intimidad, no hay temor. No hay forma de tener temor a Dios. Esta reverencia, este respeto, esta admiración nace de conocerlo de forma íntima y personal. De esos momentos que tomas a solas con Dios para decir, quiero conocerte, quiero descubrir tu corazón, quiero entenderlo, quiero descubrir tu amor, su profundidad, su altura, su anchura, lo largo de tu amor. Quiero que me enseñes. Tenemos que recordar lo que Job dijo. Ahora hablaré, pero hablaré preguntándote, porque quiero que tú me enseñes. Bueno, voy a ir rápidamente a Job. No lo tenía planeado, pero para poder leer el versículo tal y como lo dice, y dice él en Job 42, dice en la parte B del versículo, soy yo y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Y el versículo 4, parece que lo moví con mi dedo y se me fue el capítulo 41. Y el versículo 4 dice, tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora, dice, solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me
siento el polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Pero hay una versión que me gusta, que lo dice más claramente, y es la Reina Valera, y dice, por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Esa es la actitud que Dios quiere que tú y yo tengamos. Que vayamos a su presencia y le digamos, voy a hablar, pero no para pretender saber las cosas. Voy a hablar haciéndote preguntas porque necesito que tú me enseñes. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentaste con Dios y le dijiste, enséñame, muéstrame lo que tú quieres, muéstrame tu corazón, enséñame tu verdad, revélala a mi vida? Quiero entenderla en la dimensión del cielo. Quiero que abras mi entendimiento y lo abras a la dimensión espiritual. Y así mis ojos puedan ver las cosas espirituales para poder abrazarlas, vivirlas y entonces ser testimonio de mi salvación, del Dios de mi salvación. Ser testimonio de que tú gobiernas mi vida, de que yo he permitido que el Espíritu Santo haga su obra en mí. Porque aquí está diciéndole Pablo muy claramente, en la Reina Valera dice de esta manera, ya que lo tengo en Reina Valera, quiero leerlo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y la Nueva Traducción Viviente, que es la que estaba leyendo hace un minuto atrás, dice, esfuércense, ocupaos, es esforzaos, ocúpate en tu salvación. ¿Qué es ocuparme en mi salvación con temor y temblor? Es que yo me ocupe, me esfuerce en obedecer a Dios. ¿Cómo le obedezco? A través de buscar la ayuda del Espíritu Santo, a través de decir al Espíritu Santo lo que dice el versículo 13. Pues Dios trabaja en ustedes, les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. La Reina Valera dice, Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero esto no lo produce por automático, lo produce cuando tú lo anhelas, cuando tú lo deseas, cuando tú lo pides, cuando tú lo buscas. Por eso dice, esfuérzate. Y a Timoteo, Pablo le dijo, esfuérzate en la gracia de Dios. ¿Y cómo me esfuerzo en la gracia? Diciéndole, Espíritu Santo, te necesito. Espíritu Santo, ven y produce en mí el querer como el hacer, de acuerdo a la voluntad de Dios. Produce en mí el deseo y el poder para hacer las cosas que agradan a Dios. ¿Sabes? Lo imposible, Dios lo hace posible. Pero lo hace posible cuando tú estás dispuesto, cuando tú lo anhelas, cuando tú lo deseas. Y lo primero que tenemos que hacer es invitar al Espíritu Santo que habita en nosotros a convencernos de todo lo que es desagradable a Dios, para que tú lo rechaces, para que tú ya no quieras vivir en el pecado. Ojo, la palabra dice que nosotros llamamos a las cosas malas buenas y a las buenas malas. Entonces solo Dios define lo que es realmente pecado. Porque ciertamente hay cosas que ya hemos entendido que son pecado y no por eso necesariamente las hemos dejado de hacer. Porque las sabes aquí, pero no se han hecho vida aquí en tu corazón. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando tú lo invitas a que te convenza de pecado. Pero hay otras cosas que son pecado. Por ejemplo, la palabra dice, si sabes hacer el bien y no lo haces, te será contado por pecado. ¿Cuántas cosas en el día tú haces a diario que no es hacer el bien y estás pecando contra Dios? Entonces necesitamos dimensionar el pecado
de acuerdo a lo que Dios llama pecado. Y eso solo es posible a través de esa intimidad, a través de ese tiempo en el que te encargas de buscar las riquezas del cielo y no solamente las cosas que tú anhelas que sucedan aquí en la tierra, sino que buscas esa vida espiritual, buscas entender el corazón de Dios, que éste se revele a tu vida. Y para eso está el Espíritu Santo. Él es el que te va a convencer de esta justicia, de esta verdad, de esta vida. Él es quien revela la verdad para que se haga vida dentro de ti. Entonces, vuelvo a preguntarte, ¿cuál fue o cuándo fue la última vez que hiciste este tipo de preguntas a Dios? Que le dijiste, enséñame, muéstrame, revélame, convénceme. Si sabes que hay algo que no está alineado con el corazón de Dios y sigues viviendo de esa manera, ¿por qué no le estás diciendo al Señor, convénceme de pecado y de justicia a través de ti, Espíritu Santo, que vives en mí? Produce en mí el querer como el sol. ¿Tú te estás dando cuenta que lo único que toma es que estés dispuesto? Porque es Él el que va a producir en ti el querer como el hacer. No lo harás por obligación, no lo harás por miedo a irte a un infierno, no lo harás por miedo a un castigo, no, lo harás porque dentro de ti se va a producir un deseo y el poder para poder hacerlo, valga la redundancia. Entonces Dios es el que va a producir en ti este milagro majestuoso. ¿Y sabes qué sucede cuando Él produce en ti todo esto? Tú terminas amándole más, terminas queriendo adorarle, glorificar su nombre, porque dices, wow, Señor, has hecho el milagro en mi vida, a ese lugar donde yo no podía llegar en mis fuerzas, aquello que yo no podía lograr en mi humanidad. Ahora tú lo has producido en mí, me has llevado a ese lugar. Ahora en tu poder yo puedo hacerlo y tengo el anhelo, el deseo. Es algo ferviente en mi corazón que se mueve en mi interior y solo quiero vivir para agradarte. Y te llena de gozo y es imposible no amarlo más, porque te das cuenta que así es como logras vivir en la libertad que Él compró para ti en la cruz del Calvario. Esfuérzate en tu salvación. Hemos recibido a Cristo. Le hemos dicho, quiero que seas mi Dios, mi Señor, mi Salvador, mi Redentor. Pero eso es el inicio de nuestro caminar con Él. Y luego es esforzarnos en la salvación, que es esfuérzate en tener tiempo con Dios, en buscar las cosas del cielo, en buscar el poder del Espíritu Santo para que opere dentro de ti y haga su obra en tu ser interior y produzca esa vida que para glorificar al Padre. Esa vida, porque dice, para que hagan lo que a Él le agrada. Y hablamos de glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Estás viviendo una vida que muestra la luz de Dios en ti? En tu trabajo, en tu negocio, en tu lugar de estudios, ¿ven el fruto del Espíritu Santo en tu vida? En tu forma de hablar, en tu forma de pensar, porque cuando tu forma de pensar, pues es lo que tú hablas, ¿no? En tu accionar, pueden decir ellos, ¿esta persona huele a Cristo? Como ve las situaciones, como ve las circunstancias, como ve la crisis, como ve la tormenta, ¿huele a Cristo? La adversidad la ve a través de una vida diferente, porque podemos ver a Cristo en esa persona. ¿Es eso lo que dicen de ti? ¿Es así como tú caminas tu día? Porque, ¿sabes? De repente perdemos de vista a todas esas personas
que todavía no le han conocido, que viven en la oscuridad, rodeados de tinieblas por todos lados. Y Cristo también murió por ellos. Ese precio de la cruz es también por ellos. Y Cristo dijo, yo quiero usarte a ti para que seas la luz del mundo y la sal de la tierra. Entonces, cuando yo me esfuerzo en mi salvación, de acuerdo a lo que he estado hablando esta tarde, no solo tengo el privilegio de vivir esa vida sobrenatural, sino que también el privilegio de convertirme en luz para aquel que está en oscuridad, para que puedan ver a Dios a través de tu vida, para que puedan palparlo a través de tu vida, para que ellos también elijan que Jesucristo sea su Salvador y alcancen esa salvación, y le damos sentido a la cruz del Calvario cada vez que un alma se convierte a Cristo. Y tu vida es usada para eso. Y entonces tu vida trasciende a lo eterno, porque compartes de esa eternidad con alguien más. Y ese destino de esa persona se cambia eternamente para vivir una plenitud en Dios en la eternidad. Todo porque decidimos buscar las riquezas eternas y entender que Dios no es religión, es vida, es relación. Y en esa relación Él te da de todo lo que Él tiene. Y todo lo que Él tiene te empodera para poder vivir una vida diferente. Dios ha estado obrando siempre en nosotros. No te canses de los procesos. Dile a Dios, sé mi fuerza en el proceso, porque necesito de ti. Quiero esa vida que tú tienes preparada para mí. Quiero glorificar tu nombre. Quiero ser luz en la tierra. Quiero ser sal de la tierra. Quiero hacer la diferencia a través de ti en mi vida. Quiero disfrutar de la plenitud, de esa vida que lleva mi nombre, porque lleva tu nombre. Dios ya la preparó de antemano para que tú y yo caminásemos de acuerdo a esa vida. Ya te pertenece. Solo necesitamos buscarlo, anhelarlo, insistir, ser insistentes, permanecer hasta que el milagro sea hecho en nosotros. Porque cada vez que tú lo buscas, cada vez que tú vas y dices, Señor, convénceme de pecado, Espíritu Santo, convénceme de tu justicia, Espíritu Santo, convénceme de esa verdad y revélala a mi vida para que produzca en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Cada vez que tú lo haces, aunque no se perciba un cambio en tu vida, cada vez hay una gota del poder de Dios derramada sobre ti. Hay un cincel de Dios que está golpeando tu corazón y que está rompiendo aquello que te tiene atado, aquello que no te dejaba ver, aquello que te hacía permanecer en esclavitud. Y cada golpecito va rompiendo eso y llega un momento de tanta insistencia, de tanta permanencia, que se rompe del todo y la libertad se desata en ti y la vida de Dios cobra vida en ti. Por insistir, por permanecer, buscando, clamando, desatando lo que hemos estado hablando hasta que esa obra sea hecha en nosotros. Por eso es que en Gálatas capítulo 6, versículo 9, que es uno de los versículos que el Espíritu Santo me recuerda cuando estoy viviendo un proceso de transformación, un proceso intenso de la transformación de Dios, donde pues ciertamente hay incomodidad, nos duele crecer, nos duele cambiar, porque hay que rendir, hay que morir, hay que soltar, hay que dejar el control en las manos de Dios. Entonces dice en Gálatas 6:9, así que no nos cansemos de hacer el bien,
A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencido. La Reina Valera lo dice: no desmayes, ¿verdad? Porque a veces decimos: ya te estoy buscando tanto tiempo, Señor. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y es que a veces decimos: te estoy buscando una y otra vez, estoy clamando, estoy pidiendo que me convences de pecado, estoy pidiendo que me convences de justicia, te estoy diciendo que produzcas en mí el querer como el hacer, estoy rindiendo mi corazón, te estoy diciendo que examines todo mi ser, que saques a luz lo que no está bien, que produzcas en mí genuino arrepentimiento. Estoy clamando, Señor, pero no veo la respuesta. Sigo batallando con esto, sigo batallando con lo otro. Y luego dices: es cansado, ya no aguanto más. Y Dios dice: no te canses de hacer el bien. Estás haciendo el bien cada vez que vienes a mí y dices: Espíritu Santo, convénceme de pecado, convénceme de justicia. Produce en mí el querer como el hacer, produce en mí genuino arrepentimiento, para que tu vida se refleje dentro de mí, para que tu vida fluya a través de mí. Cada vez que lo haces, estás haciendo el bien. Y yo, Dios, te digo que en el tiempo correcto vas a tener la cosecha, si no desmayas, si sigues insistiendo. Entonces, por eso te digo que es como cada vez que vas a su presencia y clamas de esta manera, es como Dios dando cincelazos a eso que tenía atada nuestra alma, a eso que nos tenía en esclavitud y no podíamos disfrutar de la libertad que ya nos pertenece. Y llegará ese día donde el rompimiento se dará, donde la libertad se manifestará en ti y dirás: cuán verdadera es tu palabra, que en el tiempo correcto se vio el fruto, se vio la cosecha, se vio tu vida manifiesta a través de mí. Bueno, amados, esa es la palabra que quería compartir contigo hoy. No sé si lo anotaste, pero lo bueno es que queda en el muro de Facebook, en mi Facebook personal de Cristina Escoto, como también en el Facebook de Unidad Cristiana Querétaro, y puedes volverlo a escuchar o ver también y tomar nota e ir a la presencia del Espíritu Santo y decirle: revélame esta palabra que compartió Cristina, revélame esto que tú estás hablando a mi vida, porque Dios viene a decirte hoy: la libertad te pertenece, la libertad es tuya. Hay una vida diseñada para ti y hay un mundo que necesita ver la luz y que necesita tener sal, y tú eres esa persona que yo quiero usar para que vean al Dios que es la respuesta, a este Dios vivo, a este Dios de amor, a este Dios de gracia, a este Dios de favor, este Dios que todo lo puede, que lo imposible le es posible si tú me buscas con el corazón dispuesto y pides de acuerdo a mi voluntad. Amén. Dios es bueno y maravilloso. Bueno, quiero saludarlos a todos y darles gracias por acompañarme una vez más en este programa, que la razón de este programa son ustedes, para que Dios pueda hablar a nuestras vidas, pueda afirmar nuestros pasos, pueda afianzarnos en Él y podamos permanecer en Él y Él se convierta en el centro de nuestra vida, en el pivote, en lo que hace que funcionemos y giremos alrededor de Él. Así que ha sido un privilegio compartir con ustedes. Saludo a los que no puedo leer sus nombres en pantalla porque se conectaron tal vez a través del Facebook de Unidad Cristiana Querétaro, y yo me conecto a través del Facebook personal, pero les doy gracias por conectarse. Espero que la palabra haya sido de edificación para tu vida. Si fue de edificación para tu vida, comparte esto, compártelo con tus amigos, compártelo en tu propio muro, y busca su presencia para que el Espíritu Santo te revele esta misma palabra, te la revele y traiga convicción de ella a tu espíritu y te muestre el camino, y podamos juntos glorificarlo y ser luz de este mundo y sal de esta tierra y amarlo
como Él se lo merece. Amén. Bueno, quiero saludar a Juanita Trejo. Qué bendición que estás con nosotros, Juanita. Un fuerte abrazo. Sandrita Escobar, mi amiga bella y hermosa. Le mando un abrazo a la distancia. Cristina Segundo, qué alegría que nos acompañas esta tarde. Alma Rivas, siempre conectada desde Monterrey. Te saludamos con mucho gozo de nuestro corazón. Y dices, Dios te bendiga por Monterrey, sin agua en todas las casas, y orar por los ancianos que no pueden acarrearla. Estaremos orando por Monterrey, por esta situación del agua. Aquí experimentamos la mayor parte, esta es la época de lluvia desde mayo, pero no nos había llovido, estábamos con mucha sequía, había llovido muy poco. Estos días hemos experimentado algunas lluvias, pero desatamos, Señor, que llueva sobre Monterrey, que esta situación de sequía, Señor, tú la cambies y que haya, Señor, agua para los habitantes de esa ciudad, Padre. Que también nos volvamos conscientes de cuidar el agua, Señor, de ser responsables en su uso, pero trae provisión, Señor. Y para estos ancianos, pon personas con corazones bondadosos, Señor, con corazón para el prójimo, Señor, a que les ayude a llevar agua a sus casas, porque ya son ancianos y no tienen la fuerza para cargar agua desde lejos, Señor. Así que provoca, Señor, que muchas personas sean movidos a ayudar, Señor, a estos ancianos para que también puedan tener agua en sus casas, Señor. Glorifícate en medio de esta circunstancia, Dios Todopoderoso. Revela también a ellos qué propósito tienen en medio de esta situación, qué es lo que tú quieres enseñarles, qué es lo que tú quieres mostrar, porque tú siempre tienes un propósito maravilloso y glorioso, donde tú te vas a manifestar de forma poderosa para tu pueblo y para la gente de Monterrey, Señor. Gracias, bendito Señor, que tú vas a cumplir tu perfecta voluntad en ellos y verán tu favor, tu gracia y tu cuidado y milagros suceder con respecto al agua en Monterrey, en el nombre de Jesús, Señor. Igual saludo a Lourdes López, qué rico que nos hayas acompañado esta tarde. Patti Solorio, qué alegría que nos hayas acompañado. También saludo a María Eloísa Durán, qué bendición que estés con nosotros esta tarde. Cristina Gutiérrez, ya 2 tocayas me tocaron este día, qué rico que nos hayas acompañado. Victoria Landaverde, pastora, qué alegría verla, Dios la bendiga, un gusto saludarla, que Dios la siga usando, un abrazo a la distancia. Carmen Enríquez, qué alegría que estás con nosotros. Enoc Márquez, qué bendición que nos hayas acompañado. Carla Berenice Cid Aguilar, qué alegría que nos acompañas. Diana NP, qué bendición que estás con nosotros. Jaime Naranjo, gracias por acompañarnos esta tarde. Cristina dice, gracias a Dios por la palabra. Y desata bendición sobre mi vida. Gracias, Cristina, por tus bendiciones. Dios es bueno y fiel, y lo que más anhelo es que tú y yo podamos descubrir que su yugo es fácil y ligera su carga. Si tan solo buscamos entender su corazón, si tan solo buscamos la revelación de su palabra, nos daremos cuenta que la vida en el Espíritu es posible a través del poder del Espíritu Santo en nosotros. Gaby Esqueda, qué rico que nos acompañas. Daisy Sosa, un saludo, gracias por acompañarnos. Katia Alicia Zanagua, Alavia, qué alegría que estás con nosotros. Ivonne Cormellero, un abrazo a la distancia, espero que se encuentre bien, que Dios la bendiga y Dios la sorprenda cada día de su vida. Rafael Orellana, gracias por acompañarnos esta tarde. Miriam Molina Padilla, qué alegría que estés con nosotros esta tarde, gracias por tus palabras de cariño. Brenda Guerrero, gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias, Gaby, por tus palabras, y amén, que podamos compartirlo, que esta palabra sea confirmada. Un abrazo para ti también y bendiciones. Ani Chávez, qué bendición que nos acompañas esta tarde, un gusto saludarte. Yo sé que eres Rudy, te amo, te mando un fuerte abrazo y me encanta verte por acá. Erika Ruiz, qué alegría que nos acompañes esta tarde. Mareni López Ramos, porque querer leer rápido me atrasé más. Bueno, pero un gusto saludarte, Mareni López Ramos. Qué alegría el haber conectado con ustedes, el haber hablado de este Dios maravilloso, de esta vida que sí es posible aquí en la tierra. Lo único que Él quiere es que estemos dispuestos, que le busquemos, que tengamos este tipo de
pláticas con Dios y nos dejemos enseñar por Él. Dios quiere levantar un pueblo que brille con una luz que nada podrá apagar, para que millones sean salvos. Y tú y yo disfrutaremos de esa vida hermosa y plena que Él tiene para nosotros. Aquí está Rudy escribiéndome. Ay, tan bella. Primero Dios, nos podamos ver un día, encontrarnos y abrazarnos. Será un enorme placer, un enorme gusto poder hacerlo. Gracias, Rudy. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. Bueno, abrazos a todos. Dios me les bendiga. Dios siga saturándolos y llenándolos de su presencia. Siga sorprendiéndolo. Busquemos y desatemos el cielo sobre nuestras vidas y que se desate sobre cada lugar donde tú y yo habitamos y que el mundo le conozca, no por religión, sino por un Dios vivo que nos ama y transforma. Cuídense mucho, que el resto de la semana puedan ver su gracia, su favor, su poder y su palabra cobrar vida en ustedes. Un fuerte abrazo y nos vemos el próximo miércoles en este programa vital, que es siempre a las 2 p.m. hora Querétaro, México. Dios los bendiga a todos. Gracias por acompañarme y por conectar siempre. Y nos seguiremos viendo. Hasta pronto. Chao.